Cuando hablamos de envejecimiento y estilos de vida saludables, estamos hablando a dos grandes referencias que nos trae además la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ellos se dividen entonces en dos grandes grupos. El primero de ellos es el acompañamiento vital que debe tener la población más vulnerable de nuestra sociedad, los niños y los adultos mayores. Y en otro sentido, cómo el sistema de salud, sobre todo en América Latina, propende por establecer algunos programas de estilos de vida saludable para este tipo de población, que va más allá de la medicalización y tiene un gran componente psicosocial, psicoemocional, y que nos lo tenemos que decir cada vez más. Hemos avanzado pasos agigantados sobre cómo los adultos mayores tienen hoy, en clave de la salud, nuevas perspectivas y nuevas posibilidades, no solo para efectos de la medicalización, sino otro tipo de acompañamientos, ya sea desde la perspectiva familiar, sino desde lo médico. Ahora, cuando hacemos la relación frente a qué tipo de estilos saludables hoy en día están llevando nuestros adultos mayores, cada vez más las instituciones educativas, las instituciones de salud propenden por un estilo de vida en clave de acompañamiento, y cómo ese acompañamiento tiene que estar cimentado también con el buen trato, los buenos recursos que tienen las instituciones educativas, pero también cómo activamos las redes de apoyo social para que cada vez más los adultos mayores puedan acceder a programas, planes y proyectos en los que ellos puedan desarrollar también otro tipo de habilidades sociales. Durante los últimos 15 años, el Grupo de Investigación de Farmacodependencia y otras adicciones y su línea de salud mental ha realizado algunos estudios y ha también propendido por realizar algunos avistamientos sobre cómo el adulto mayor pudiera tener un lugar protagónico cada vez más, no solo en las investigaciones, sino en estos trayectos vitales que hace 10 años aproximadamente lo denominábamos ciclo vital familiar. Cuando hablamos de trayectos vitales, hablamos entonces cómo desde la investigación podemos trabajar todo el tema de promoción y prevención en ambientes familiares, todo el tema de promoción y prevención en ambientes clínicos y hospitalarios, y por supuesto durante la última década cada vez más los refugios y los lugares donde acompañan de una manera cálida y con muchísimo cuidado han realizado este tipo de cuidados para nuestros adultos mayores. Sin embargo, debemos seguir abriendo nuevas ventanas de investigación para trabajar sobre cómo cada vez más en América Latina todo el tema del adulto mayor debe ser y empezar nuevas perspectivas de estudio en términos, por ejemplo, desde la neurología, desde la psicología y desde otras áreas que ya han sido estudiadas y evaluadas, como la psiquiatría y la enfermería especializada en el cuidado del adulto mayor. Esto quiere decir entonces que tenemos grandes retos en los grupos de investigación, retos que tendrán que ir precisamente, como lo dije en la primera parte de esta conversación, en términos de la promoción, en términos de la prevención y por supuesto de la intervención. Proyectos internacionales cada vez más están enfocados a trabajar y a utilizar las tecnologías de la información. Este tipo de eventos, este tipo de acompañamientos desde la virtualidad y desde la presencialidad se convierten, diríamos desde el grupo de investigación, en una gran posibilidad para acompañar estilos de vida saludable desde la promoción, desde la prevención, a través de programas enfocados sobre estilos de vida en términos de alimentación, el cuidado a la medicalización, también por supuesto todo el tema de cómo cuidamos al cuidador y cómo estamos formando al cuidador en la contemporaneidad. Hoy en día no podemos hablar de adulto mayor sin hablar también sobre cómo estamos formando y cómo estamos acompañando a aquel que está cuidando. Entonces la perspectiva de quién cuida al cuidador aparece también en esta idea
que cada vez más se convierte en una posibilidad de acompañamiento a nuestros adultos mayores. Por supuesto, todo el tema de acompañamiento en trabajo social, en psicología y otras áreas del conocimiento, por ejemplo, como la educación al adulto mayor, cada vez más se convierte en una posibilidad para que esas habilidades blandas y esas habilidades motoras que deben ser también acompañadas para nuestros adultos mayores son todo un reto, no solo para los grupos de investigación, sino para la sociedad en general, por ejemplo, en la aplicación de muy buenas políticas públicas de acompañamiento en términos económicos, pero también sociales. Muy importante la pregunta y tiene que ver directamente con las nuevas perspectivas de la ciencia computacional. Para el fenómeno del envejecimiento principalmente, tenemos hoy disposiciones científicas que nos animan y que nos motivan a seguir aumentando modelos robustos de análisis, tratando incluso de preservar las características individuales en cada una de las personas que estábamos estudiando. Las neurociencias tienen una gran dificultad y es que gran parte de sus modelos teóricos y empíricos devienen del norte, casi que en un 10%. Tenemos modelos estructurales de ciencia que pueden ser débiles y no generalizables a la población. Esto hace que no comprendamos muchos de los fenómenos complejos que existen en el individuo, como pasa con el envejecimiento acelerado. Hoy tenemos una tendencia que es la gerociencia. La gerociencia nos favorece una mirada distinta sobre el envejecimiento saludable y también nos permite integrar estos modelos computacionales de tal forma que podamos tener entonces dispositivos como los relojes cerebrales, poder entonces revisar los aspectos metabólicos, también los aspectos de salud mental y de salud física, y todo esto cómo está orquestado con el exposoma, tanto físico como social, para poder saber qué es lo que sucede cuando hay alteraciones en el envejecimiento, bien sea por el reloj cerebral o en su defecto por alguna patología como las demencias o las enfermedades cardiometabólicas. En la actualidad, consideramos la postura o la perspectiva de los estilos de vida saludable, teniendo en cuenta la salud mental y la salud cerebral de precisión. Y tiene que ver con los modelos computacionales, como lo mencionaba yo ahorita. Entre esos modelos computacionales de análisis están los relojes cerebrales. Los relojes cerebrales tienen que ver cómo nuestro cerebro envejece, teniendo en cuenta los aspectos metabólicos y físicos. Podemos encontrar que este dinamismo no es homogeneizable, no es claramente lineal, tiene muchos aspectos heterogéneos, y esto hace entonces que yo tenga que ir a revisarlos uno a uno para poder determinar esto cómo ha impactado la vida del sujeto. Tenemos sujetos de 50 años con cerebros envejecidos de 60 prácticamente. Tenemos también algunas personas que tienen una mayor desaceleración del envejecimiento prácticamente por sus estilos de vida, y esto obviamente cómo puede influir directamente en una armonización de su salud cerebral. Considero que más que riesgos, que pueden ser unos riesgos intracerebrales, como unos riesgos externos o exógenos a la condición individual del sujeto, hablamos entonces de los agentes que nos permiten conocer el exposoma a nivel físico y el exposoma a nivel social. Tiene que ver entonces con la geolocalización de nuestras poblaciones, también los distintos escenarios donde hemos podido revisar los estudios. Encontramos que el sur del planeta, el sur del mundo, claramente tiene unos aspectos y tiene unas características muy particulares a las del norte, de la aldea global, y básicamente nos hablan de desigualdad, de pobreza
de dificultades en la alimentación, de enfermedades preexistentes para poder considerar unos envejecimientos acelerados en las distintas poblaciones, especialmente de Latinoamérica. El llamado hoy es a contribuir a una ciencia de calidad, a una ciencia de precisión a nivel cerebral que nos conduzca a conocer qué es lo que pasa, por ejemplo, directamente con las demencias, que es una de las enfermedades agregadas al envejecimiento que no podemos generalizar desde los modelos del norte, porque quedan cortos para explicar las realidades del sur o las realidades latinoamericanas de nuestros países, donde claramente hay desigualdad, hay pobreza, hay otros factores que quizá en otros países los han subsanado desde políticas públicas que claramente intervienen en el territorio nacional. En este caso, contribuir y seguir desarrollando investigaciones con validez ecológica, que nos den datos de precisión de qué es lo que sucede, por ejemplo, con una persona que está en una latitud y que está expuesta a unos condicionantes completamente adversos, al mismo tiempo sus enfermedades preexistentes y entre otros la exposición al ambiente. Esto puede llegar a configurar pues, un caldo de cultivo para entender cuál es la situación de salud o enfermedad de esa persona, no tratando de generalizar los modelos a toda la población, que es lo que ha hecho en este caso las neurociencias, y que en buena hora podemos revitalizar estas ideas de precisión. La pandemia y el COVID-19 lo que realizaron en las empresas fue una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Precisamente porque tuvieron que aplicar elementos de innovación para reinventarse y crear y seguir manteniendo todos sus procesos productivos. Sin embargo, para las personas sí ocurrió una situación que no estaba contemplada y fue ese proceso de distanciamiento que hizo que las personas pensaran en no tener más hijos o que incluso si ya tenían alguno, pues no ampliar su familia. También ocurrió otro fenómeno importante y es que las parejas, muchas de ellas también tuvieron un fracturamiento en su proceso de relación porque ya el hecho de que ya no tuvieran esos momentos para compartir, pues hace que, por supuesto, se separen. La pandemia como tal nos enseñó muchos elementos, pero uno de ellos fue la posibilidad de pensar en cuáles son nuestros sueños como profesionales, como personas, y a partir de ahí pues se desarrollan muchos elementos que pues hacen parte de todo este fenómeno de envejecimiento prematuro de la población y que por supuesto no haya tanta natalidad o nacimientos acá en nuestro país. Fíjate que la pandemia aceleró un proceso cultural de cambio de mentalidad de las personas, de tal manera que ya las mujeres, que son las que de alguna manera están enfocadas en ese proceso de concepción, han retomado sus deseos, sus propias vidas y pensar de una manera distinta y decir, no, más bien quisiera conservar mi cuerpo, no someterlo a este tipo de procesos y más bien dedicarme a ser una mejor profesional, incluso a viajar o otro tipo de alternativas de cambiar ese amor que se puede brindar hacia un hijo por una mascota. De tal manera que estos elementos se han incrementado de tal manera que ya las personas no quieren, las mujeres no quieren tener hijos. Un estudio que hizo la Universidad de La Sabana nos afirma que en el 2017 tuvimos una reducción del 17% en tasa de natalidad. A hoy esa tasa está incrementada al 50%, es decir, no están naciendo niños, ¿cierto? Que en algún momento pues, puedan tener este proceso ya de cambio de generacional porque no estamos tomando esas decisiones de continuar con aumentando nuestro tamaño de familiar. La maternidad o la paternidad es un proceso que es personal, ¿cierto? Y precisamente por todos esos cambios culturales que se han presentado, las personas están optando precisamente por conservar y generar y hacer realidad todos esos sueños que están
que siempre han querido realizar, entre ellos tener una mascota, viajar, que esto por supuesto es algo maravilloso desde el concepto de los negocios internacionales, porque precisamente encontramos otros elementos en los cuales nosotros nos podamos vincular, como ese turismo, porque son personas que ya son adultas, que todo ese dinero que no están invirtiendo en sus hijos lo puedan invertir en viajes y en otro tipo de experiencias maravillosas que cada persona pueda tener. Sin embargo, sí es relevante, digamos que hacer la aclaración que el hecho de que nos estemos quedando sin personas jóvenes que hagan ese relevo generacional posiblemente en un futuro sea una gran limitación, precisamente porque no tenemos quien nos reemplace en el momento en que ya nosotros tengamos mucha edad y que ya no podamos desarrollar elementos tecnológicos, sociales, económicos, ¿cierto? Y que sean estas personas quienes hagan a su vez ese reemplazo y puedan mejorar todos los procesos tecnológicos. Sin embargo, es importante que se resignifique, es importante que se resignifique esa posibilidad de que además de que ese amor que se pueda brindar hacia un hijo, que se pueda brindar no solamente hacia los animales, sino a todos los elementos que están conformando nuestra sociedad en común. El envejecimiento aparente no quiere decir que haya un aumento desproporcionado de adultos mayores a nivel de ciudad. Por el contrario, o teniendo en cuenta las realidades sociales y el contexto de Medellín, ejemplo, la violencia, la pobreza o incluso el poco arraigo que tienen los jóvenes hoy en día nos hace ver una ciudad un poco más envejecida, cuando en realidad el desequilibrio que se está encontrando son los pocos nacimientos que tenemos a nivel de ciudad, a nivel de país o incluso a nivel internacional. Y eso es lo que nos hace ver o proyectar esa imagen mucho más envejecida, pero en conclusión no quiere decir de que los adultos mayores sean más a nivel de ciudad o que vaya a un ritmo mucho más rápido, sino que tiene que ver con la pirámide o ese desequilibrio en la pirámide de natalidad. La educación continua precisamente se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades del contexto. Es decir, si vamos a tener una población más envejecida a lo largo de los años, debemos de tener cursos que se adapten a las necesidades, no solo pedagógicas, sino también tecnológicas, que le den respuesta a esas necesidades. Para estudiar, digamos que la educación es un derecho impostergable en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Entonces, la educación continua tenemos que pensarla en darle respuesta a las necesidades de esta población, precisamente para ayudarles en temas de la autonomía, identidad, que puedan participar de una vida social, cultural y económica a lo largo de los años, sin importar su edad. La educación no la podemos concebir como algo estático. La educación a lo largo de los años y siempre va a estar transformándose. Entonces, pensarnos en una vida de dignidad, como lo veníamos hablando, la educación no solamente es para los más jóvenes, también para los adultos mayores, y quién nos dice cuál es la edad propicia para iniciar una carrera universitaria, un curso de educación continua. Entonces, si le damos respuesta a esas necesidades, estamos aportando precisamente a una vida en dignidad y una educación mucho más inclusiva y flexible.